¿Por dónde empezar? Te diría que me gustaría empezar por el dato de pobreza, antes de meternos con todos los otros frentes. ¿Crees que la aparición de este dato y la oficialización, por llamarlo de algún modo, de algo que todos sabíamos, que el ajuste es durísimo y que va más allá de que esté bien o mal hecho, claramente tiene consecuencias sociales gravísimas? ¿Crees que esto va a torcer en algo el rumbo del gobierno? No, porque el gobierno va a decir que tiene que ver con los 20 años anteriores o los 40 Ujú. años anteriores, o si es por el presidente Milei, te puede decir que es por el último siglo incluso. Claro. Y la verdad es que yo creo que en los focus groups, en los grupos focales, en las encuestas, va a salir que no es totalmente Ujú. responsabilidad de Javier Milei este número de pobreza tan desagradable y tan trágico. Ujú. Bien, con lo cual cada día que pasa el gobierno suma un poco más de responsabilidad. Exactamente, ya para el Ujú. año que viene esto va a ser distinto, ni hablar más avanzado el Ujú. gobierno de Javier Milei. Bien, ahora, ¿Milei va a poder seguir jactándose del ajuste? O sea, ese discurso encendido que siempre tiene y que tienen también otros funcionarios en cuanto a el orgullo que le representa que sea uno de los ajustes fiscales más grandes de la historia, como siempre grandilocuente dice, de la historia de la humanidad. ¿El gobierno va a poder seguir con ese discurso, con esa retórica tan fría por momentos, ¿no? Sabiendo que también parte de eso, sea necesario o no, es lo que provoca esta pobreza? El año que viene ellos no deberían seguir con ese discurso, pero les va a costar, Fernando, les va a Ujú. costar porque son liberales. Entonces, como son liberales, creen que la responsabilidad está en el individuo. Y si la responsabilidad está en el individuo, si hay un ajuste y vos perdés tu trabajo, te bajan el sueldo, lo que sea, vos tenés que ver cómo lo solucionás en tu vida y no esperar que una Ujú. entidad desde afuera, como puede ser el Estado, por ejemplo, te lo resuelva. Entonces, son liberales, primero que nada, entonces ponen toda la responsabilidad en el individuo, más allá de si hay ajuste o no ajuste en el Estado, entonces les va a costar salir de este discurso cruel y este discurso de individualista. Ujú. Segundo, son antiperonistas, entonces lo que te van a decir es, esto es porque votaste durante 60 años o 80 años al peronismo, entonces ahora estas son las consecuencias. Entonces, otro punto más de por qué les va a costar salir del discurso cruel y del Ujú. discurso sádico. Y Ujú. el tercero es que el presidente necesita estas frases grandilocuentes para hacerse un nombre en el mundo. Él dice, soy la segunda persona más relevante después de Donald Trump. Tal vez Ujú. secretamente espera que pierda a Donald Trump para pasar a ser la más relevante. Claro. El día siguiente que pierde Donald Trump va a Ujú. decir, bueno, ahora que lamentablemente Donald perdió, yo soy El el ser líder humano más, mundial de la el derecha. líder, claro, el líder global relevante. Exactamente. Pero es muy buena la pregunta, Fernando, porque les va a costar salir de la crueldad Ujú. y del sadismo por esta triple intersección. Bien. Son liberales, creen que la responsabilidad está en vos, son antiperonistas y creen que la población tiene que ser castigada por votar 70 años al peronismo y necesitan la hipérbole, Ujú. necesitan la exageración para mostrarse en el exterior. Bien, ahora, por más antiperonista que sea, ayer no se pudo privar del balcón, ¿no? Fue muy curioso y tal vez tengamos alguna imagen para mostrarlo. Ayer, al mismo tiempo que el país entero analizaba los datos de pobreza, la imagen que reflejaba cada canal de televisión y las redes y demás es esta que estamos viendo. Javier Milei en el balcón de la Casa Rosada, junto a Susana Jiménez. Él le acababa de conceder una entrevista a la diva de la televisión, que entendemos se transmitirá el próximo domingo. Pero, digamos, una imagen, no sé cómo decirte, más frívola no se podía conseguir el mismo día que el INDEC informa que hay 5 millones de pobres nuevos conseguidos, mira la palabra que uso, en solamente 6 meses y que 2 de cada 3 chicos son pobres. Digo, ¿esto vos creés que es algo adrede, es algo que al gobierno directamente no le interesa, digamos, no le interesa cómo se ve de afuera, o que realmente hay ese sadismo o esa provocación de decir, miren que mientras pasa todo esto, yo sigo adelante, yo no miro para el costado?
Creo que fue un paso en falso en el que sus Ujú, asesores de imagen y sus asesores de comunicación no supieron decirle no lo hagas. ujú. Y si se lo dijeron, él nos lo escuchó. Pero lo que yo creo es que ninguno se animó a decirle no lo hagas. Claro. Son cosas que van a tener su impacto, no va a ser un impacto enorme, pero insisto, Ujú. les va a costar salir del discurso cruel, les va a costar salir del discurso sádico por los tres motivos que te dije antes, y esto es una prueba de ello, Ujú. Fernando. Está claro, está claro. Con lo cual, esta imagen puede volverse icónica también, ¿no? Como uno podría decir, la imagen icónica de Alberto Fernández en la cena de Olivos, la famosa cena de Olivos con el cumpleaños Exacto. de su ex esposa. Está claro que esto podría volverse icónico. Ahora bien, vamos a los otros frentes. ¿Qué pasa entre el gobierno y los sindicatos con la reforma laboral como tema prioritario en la agenda? Bueno, la reforma laboral avanza, es una de las reformas laborales Ujú, más importantes yo te diría, en 80 años. Es una ujú, reforma tremenda. El analista Luis Campos de la CTA dice que el nuevo formato de indemnización por despido es peor para el trabajador que el de 1934, cuando gobernaban los conservadores. Lo escribió ayer Luis Campos. Entonces, es una reforma laboral que avanza y que la CGT la canjeó, le hizo un trueque para que se caiga el proyecto de democracia sindical en el Congreso. Digo, ahí hubo ujú. un toma y daca, un quid pro quo de vos haces que se caiga el proyecto que limita las reelecciones y que le da representatividad a las minorías en los sindicatos y aparte que toca las obras sociales. Vos sabés que la Argentina, los sindicatos controlan al menos la mitad del sistema de salud. Esto es único en el Ujú, mundo. claro. En términos relativos y comparativos, los sindicatos argentinos son los sindicatos con más fondos del planeta. Insisto, en términos relativos y comparativos, Ujú, son los sindicatos con más caja del planeta. Y ahora pueden sumar otra caja, como la que ya tiene la UOCRA, que es el fondo de despido, que es un claro. porcentaje que se va a tomar de los trabajadores y que todavía no queda claro quién lo va a manejar, Ujú. pero yo no tengo duda de que los sindicatos van a estar ahí Por también. supuesto, porque además esa decisión de quién administra ese fondo estará incluida en cada convención colectiva de trabajo, en cada paritaria. Exacto. Ujú. Bien, de acuerdo. Con lo cual, allí sería un clásico, digamos, el sindicalismo resignaría parte de la protección que tiene el trabajador a cambio de seguir conservando su cuota de poder y su cuota de negocios, digámoslo también, porque, digamos, su cuota de manejo de cajas importantísimas que aparentemente el gobierno, al menos por el momento, no va a tocar. Bien, sí, Ujú. igual no estamos en la misma situación que siempre. A ver. Veámoslo en términos de perspectiva Mm, histórica. El primer eslabón del peronismo, los dos primeros eslabones, el ejército y la CGT. El ejército no existe más, desactivado políticamente, y la CGT que venía de antes es muy empoderada por Juan Perón, etcétera, etcétera. La CGT siempre dependió de alguna medida de sus ex aliados, las Fuerzas Armadas, o del Partido Justicialista, de la representatividad del Partido Justicialista, para sostener todas estas cuestiones, todos estos privilegios o el manejo de estas cajas, etcétera, que comienzan con Onganía, por ejemplo. ujú. Ahora, estos liberales que nos están gobernando, no hay un Arguindegui, como era ministro del Interior de la dictadura, que paraba a Martínez de Oz y le decía, no hagas esto, no quiero que hagas esto, para acá. La reforma laboral, la reforma sindical de la dictadura, la reforma sindical, se demoró 3 años, Fernando. Salió en noviembre de 1979 y nunca fue aplicada y Ujú. nunca fue aplicada, porque las Fuerzas Armadas no estaban de acuerdo en cómo proceder con el sindicalismo. Después tenemos a Menem, que era PJ, entonces sobre el final de su mandato empieza a ceder cuestiones a la CGT, por ejemplo, acorta el periodo de prueba, patea para adelante la desregulación de las obras sociales, la aplicación de la desregulación de las obras sociales, y después en los gobiernos no peronistas la CGT contaba con un PJ fuerte en el Senado. Ujú. ¿Qué es lo que está pasando? Las Fuerzas Armadas fueron desactivadas, el PJ está cayendo en su poder en el Congreso y la CGT está en problemas. Y a Ujú. partir del año que viene va a estar en más problemas todavía, Ujú. Fernando, porque estos son liberales que están convencidos y que no hay un militar o no hay un peronista o no hay, digo, otra fuerza que los pare.
Ujú. Por ejemplo, Federico Sturzenegger está convencido de lo que está haciendo, aparte, bueno, él quiere superar al padre, ir y, tapar los otros dos fracasos del blindaje y de las LEVAC, pero digo, es un liberal convencido. Javier Ujú. Milei es un liberal tan convencido que no invitó a la CGT a la asunción de su gobierno. Entonces no estamos en la misma situación. Este es un momento delicado para la CGT y por eso se forma la mesa del transporte. Porque Ujú. la mesa del transporte, en definitiva, ahí vos tenés una idea de quién va a sobrevivir bien al terremoto liberal que estamos viviendo. La mesa del transporte te para el país, entonces puede ser que vos tengas más chance de sobrevivir que los otros sindicatos. Claro, claro, está muy claro y está muy claro también que se trata de una reforma de fondo, ¿no? Las famosas reformas estructurales que pide todo el mundo, que piden los analistas, que pide el Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Bueno, hay una con la cual Milei ya ha avanzado. Desde luego no todo lo que quiso, pero hay una flexibilización muy clara en las relaciones laborales. Lo último, Hernán, que me quedo sin tiempo. ¿Qué pasa con la universidad? ¿Qué pasa con el proyecto de ley? Y sobre todo con las protestas que pueden venir, considerando lo que ya ocurrió, ¿no? Que la marcha más masiva opositora del gobierno de Javier Milei fue por el tema del financiamiento universitario y por la defensa Va, de la de- universidad pública. va a depender de la marcha, o sea, va a Ujú. depender de la cantidad de gente que proteste y que marche, y va a depender de los acuerdos que tenga la UCR y el gobernador Martín Yarlora de Córdoba cuando se tenga Ujú. que conseguir los 2 tercios en el Congreso. No va a ser nada fácil porque el gobierno tiene muchos botones que presionar y no solo botones económicos. Vos sabés que el gobernador Maximiliano Puyaro está buscando reformar la constitución santafesina, que nunca se pudo hacer, para una reelección, que tampoco nunca se pudo hacer en 40 años, una reelección consecutiva. Entonces Milei le puede decir, no, bueno, no respondes a ningún incentivo económico, entonces yo lo que voy a hacer es oponerme a que vos reformes la constitución santafesina Ujú. y a una reelección tuya en Santa Fe con argumentos democráticos y republicanos. Digo, hay varios botones que no son solo económicos que Claro. puede usar el presidente Milei para hacer caer los 2 tercios en el Congreso, y no tengo ninguna duda que los va a usar. Bien, más que claro, Hernán.